Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Una vez más, estamos aquí por la gracia de Dios para predicar la palabra del Señor. El tema de hoy que nos atañe es conociendo la voluntad de Dios, conociendo la voluntad de Dios para mi vida, conociendo la voluntad de Dios para mi vida. Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La vez pasada habíamos visto que cuando le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, Jesús dijo que dentro de nuestra oración siempre debemos decirle a Dios para hacer su voluntad, que nos ayude a hacer su voluntad. Para hacer su voluntad, obviamente, Dios tiene que mostrarnos su voluntad, ¿no? Este mensaje, desde ya les digo que lo vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a ver las bases para poder orar o saber la voluntad de Dios. Y en el otro mensaje vamos a ver algo más específico sobre la voluntad de Dios para mi vida. Entonces Jesús, dentro de la oración eficaz, nos enseñó a orar por descubrir, mirar y hacer la voluntad de Dios. Hechos 4:27 nos va a decir respecto a la voluntad de Dios, porque verdaderamente, hablando de Jesús, se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí el autor Lucas dice que Dios dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y aquí estamos introduciéndonos ya más al tema de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene que ver con lo que Él ha determinado, con lo que Él ha determinado. Es decir, que lo que sucedió con Jesús, Él ya lo había determinado. Ahora, cuando tú en la Biblia encuentres palabras en relación a Dios, la palabra reino, propósito, voluntad, consejo, ordenanza, mandamientos, preceptos, etcétera, siempre se va a referir a la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es voluntad? Voluntad, en general, la palabra voluntad significa decidir con libertad lo que uno desea o lo que uno no desea. Por ejemplo, quiero tomar un jugo de naranja, pero no un jugo de manzana. Estoy ejerciendo mi voluntad, nadie me está obligando. Voluntad también significa, o sea, aquí voluntad en este concepto que he dado es determinación o autodeterminación. Yo quiero tomar un jugo de naranja y no uno de manzana, y efectivamente lo tomo. Voluntad también significa deseo o intención. Por ejemplo, tú puedes decir, mi deseo o mi voluntad es comerme un pollo a la brasa, por ejemplo, ahorita, o un arroz chaufa, ¿no? O un ceviche. O sea, no quiere decir que se va a cumplir, sino que es tu deseo, tu voluntad, ¿no? O alguien puede decir, mi voluntad es casarme en la playa. No significa que va a suceder. Entonces aquí la voluntad significa deseo. En el primer concepto dije que voluntad significa determinación, algo que determinas hacer y lo haces. Aquí en este segundo concepto, voluntad es intención, deseo. Pero también voluntad es disposición de una persona, ¿no? Yo tengo la voluntad de darle un regalo a mi profesor y efectivamente se lo doy. Entonces tengo una disposición para con él, pero no para con otros profesores, digamos así. Entonces, ¿qué queremos decir con voluntad de Dios? En su principal connotación en la Biblia, la voluntad de Dios es la autodeterminación de Dios, el deseo de Dios de lo que Él quiere que la gente haga, el consentimiento de Dios, es decir, lo que Dios aprueba, el asentimiento de Dios, ¿sí? En cuanto a toda la creación, todo lo que existe. En este momento vamos a ver tres aspectos de la voluntad de Dios que nos van a ayudar a dilucidar la misma. Nos van a ayudar a comprender mejor a Dios y por lo tanto nos van a ayudar a tomar mejores decisiones y a orar también de una manera más eficaz. Entonces entramos de lleno al tema de la voluntad de Dios. Vamos a ver hoy día tres aspectos de la voluntad de Dios para poder conocer más de Dios. ¿Sí? Una vez más, este mensaje lo vamos a dividir en dos partes. Hoy es la primera parte. Entonces, dentro de los tres aspectos de la voluntad de Dios, el primer aspecto de la voluntad de Dios es lo que llamamos la voluntad decretiva de Dios. La voluntad decretiva de Dios. Isaías 44:7 dice, ¿quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo. Como hago yo. Entonces aquí dice en Isaías
prácticamente que Dios es quien proclama lo que va a suceder y como Él sabe que va a suceder porque Él lo ha ordenado, lo puede declarar. Dice que Él puede poner las cosas en orden de sucesión. O sea, Él declara lo que va a suceder, realmente así va a suceder y lo pone en orden de sucesión. ¿Sí? El que hayas nacido tú primero que tu hermano, el que te hayas casado primero que tu amigo, etcétera, etcétera. Entonces, la voluntad decretiva, según Isaías y muchos versículos más, es el poder de Dios de determinar Él mismo sus acciones y la capacidad de formar un plan y hacer que se ejecute o se lleve a cabo sí o sí. Esto, voluntad de Dios, tiene que ver con la omnipotencia de Dios y la soberanía de Dios, porque Dios no podría determinar Él mismo sus acciones y hacer que se lleven a cabo sin ningún obstáculo, sin que nadie se lo impida si Él no fuera omnipotente. Así que esta voluntad decretiva de Dios tiene que ver con la omnipotencia de Dios y con la soberanía de Dios, donde nos dice que Él hace lo que Él quiere. Entonces, una vez más, ¿qué es la voluntad decretiva de Dios? Es el poder de autodeterminarse Dios mismo para Él mismo, valga la redundancia, determinar sus acciones, sin influencia de nada ni de nadie. El único ser que no es influenciado por nada ni por nadie es Dios mismo. Es Dios mismo. Tú y yo somos influenciables. Algo nos influencia, los ángeles, el diablo, todo. Pero Dios es el único ser que puede autodeterminarse y ver su curso de acción sin ninguna influencia de nadie. La voluntad decretiva de Dios, en otras palabras, es aquel poder y sabiduría de Dios donde Él ha decretado absolutamente todo lo que va a suceder. Todo, lo bueno, lo malo, todo, el tiempo, las estrellas, el número de estrellas, el número de seres humanos, el número de los que mueren, los que nacen, la pandemia del COVID, todo, absolutamente todo, Él lo ha decretado. Esa es la voluntad decretiva de Dios, el poder que Él tiene de determinar todo lo que ha sucedido, lo que sucede y lo que va a suceder. Se va a llevar a cabo sí o sí, sí o sí. Esta voluntad decretiva también se llama voluntad soberana de Dios, voluntad oculta de Dios o voluntad secreta de Dios y voluntad definitiva de Dios. La voluntad decretiva de Dios, obviamente en la Biblia no la vas a encontrar como voluntad decretiva, pero obviamente en teología, cuando tú estudias aspectos de Dios, tú le pones nombres, ¿verdad?, que engloben esos aspectos. Entonces, repito, la voluntad decretiva de Dios también se le denomina voluntad soberana, voluntad secreta o voluntad definitiva de Dios. ¿Por qué voluntad soberana de Dios? Porque Dios, la voluntad soberana de Dios, significa que Él ha hecho y hará todo lo que Él quiere, como le decía, sin la influencia de absolutamente nada ni nadie. Esto tiene que ver con un plan de Dios, donde Dios ha planificado absolutamente todo lo que va a pasar, todo, absolutamente todo. Entonces, y ahora, esta voluntad soberana, donde Él ha decretado todo lo que va a suceder, tiene dos subdivisiones, digamos así. Su voluntad decretiva soberana es causativa y permisiva. ¿Sí? Voy a utilizar términos un poco técnicos porque a veces es necesario hablarlo de esa manera, pero igual son fáciles de entender. La voluntad de Dios decretiva puede ser causativa o permisiva. ¿Qué significa causativa? Que Él es quien causa lo que va a suceder. Y permisiva es que Él no causa lo que va a suceder, pero sí da permiso que suceda. Por ejemplo, dentro de la voluntad decretiva de Dios, sucede de manera causativa. Él ordena y causa quién nace, quién muere, quién enferma, quién se sana, si hay coronavirus o no hay coronavirus, si te llega un regalo, si te ganas la tinca, los padres que te tocaron, el hijo que tienes, el cónyuge que tienes, todos los juicios y las plagas que vendrán, que están en Apocalipsis, que sí o sí vendrán porque Él los ha decretado, todos los terremotos que suceden, todos los incendios que suceden, las cosechas que nacen o se pierden, las plagas que hay o las que no hay,
la abundancia, la prosperidad, el que alguien esté arriba o abajo, el que alguien sea presidente o no, todo eso Dios lo ha decretado causativamente. O sea, Dios causa, y es decir, que Dios hace que suceda. Por ejemplo, Proverbios 16:4 dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, o sea, para cumplir sus propósitos. Y aún al impío, aún al hombre malo, para el día malo. Entonces la voluntad decretiva de Dios puede ser causativa, donde Él causa todo, Él hace. Pero también está la voluntad permisiva de Dios. Es decir, que en esa voluntad decretiva, si bien es cierto, Él ordena que se haga y causa las cosas, Él también las permite. Me explico. Por ejemplo, todo lo anterior, quien nace, quien muere, ¿de acuerdo? Dios puede ordenar quién nace y quién muere. Pero por ejemplo, Dios decreta desde la eternidad en qué momento tú vas a morir. Pero Dios no necesariamente causa tu muerte. Es decir, por ejemplo, tú puedes morir por sobredosis de droga. Pero no es que Dios ha causado eso, porque Dios no es autor del pecado. Sin embargo, lo ha permitido. La voluntad decretiva de Dios entonces es causativa, Él causa o Él permite que sucedan las cosas. Por ejemplo, Dios ha decretado el divorcio de alguien, pero no porque Él lo ha causado, sino porque Él lo ha permitido. Porque Dios no causa el divorcio en este caso, que es algo que Él no permite y no desea. Entonces, dentro de la voluntad decretiva de Dios, Él ordena todo lo que va a suceder de manera causativa o de manera permisiva. Por ejemplo, Él sabía que Adán iba a pecar, Él sabía que el diablo iba a pecar, sí lo sabía. Y en todo su plan, decretó que así sucediera. Pero no decretó el pecado, no decretó que pecara Adán, sino permitió que pecara Adán. Porque a Adán le dio el libre albedrío. ¿Sí? Entonces, Dios, un aspecto de la voluntad de Dios es la voluntad decretiva de Dios. Dentro de la voluntad decretiva de Dios está su voluntad soberana. Luego está que esta voluntad decretiva también se denomina voluntad secreta o voluntad oculta. ¿Por qué? Porque muchas veces los decretos de Dios no se revelan y nunca se van a revelar. Aunque muchos de estos decretos obviamente sí están en la palabra del Señor. Por ejemplo, Él dice que Él ha decretado el fin del mundo. No nos ha dicho cuándo. Eso solo le pertenece a Dios. Dios ha decretado el día del juicio. Dios ha decretado el número de los elegidos. Dios ha decretado quién nacerá mañana, quién morirá mañana. Pero escucha bien, dentro de la voluntad decretiva de Dios, la mayor parte de su voluntad decretiva, o sea, lo que Él ha determinado que va a suceder, lo oculta de nosotros, se lo reserva a Él. Pocas veces lo revela. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dice Deuteronomio que hay cosas que Dios se reserva para Él, pero las que ha revelado son suficientes para nosotros para poder vivir bien. Entonces, dentro de la voluntad decretiva de Dios está la voluntad oculta o secreta de Dios. Y también dentro de la voluntad decretiva de Dios está la voluntad definitiva de Dios. Es decir, Dios es la causa última de todas las cosas. Es decir, la voluntad definitiva de Dios significa que al final todo lo que sucede, Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. ¿Sí? Muy bien. Dicho esto, entonces la voluntad decretiva de Dios es el poder de autodeterminación de Dios para llevar su curso de acción sin la influencia de nadie, donde Él ha decretado todo lo que va a suceder en un plan más grande, infinito. ¿Sí? Y que en ese decreto y en ese plan Dios causa ciertas cosas o Dios permite ciertas cosas. Dejo en claro esto, Dios nunca causa el pecado, pero sí lo permite, dentro de todo su plan. Dentro de la voluntad decretiva de Dios, por ejemplo, están todos los gobiernos del mundo. O sea, ¿en qué me sirve saber todo esto de la voluntad decretiva de Dios?
en que yo me tengo que quedarme tranquilo que Dios tiene el control de todo. Por ejemplo, la voluntad decretiva de Dios se ve en los gobiernos de la tierra. Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Dice la Biblia que el corazón de los reyes, de los gobernantes, al final es Dios quien determina lo que ellos van a hacer, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. Ojo, se requiere mucha madurez para entender esto de la voluntad de Dios. Daniel 4:35, hablando de la voluntad decretiva de Dios y los gobiernos humanos, dice, ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuenta de sus actos. Y esto es en el contexto de los reinos humanos. Dentro de la voluntad decretiva de Dios, Dios ha ordenado causativamente quién gobierna en cada nación, en cada pueblo. Así que no importa quién gane, no importa quién gobierne en tu país, en tu región, es Dios al final quien lo ha decidido así. Lo que sí Dios en su voluntad decretiva nos ha dicho que oremos por las autoridades para que haya paz y prosperidad, etcétera, etcétera. Esta voluntad decretiva en relación a la vida del hombre y su fin. Hechos 17:26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Los médicos saben que cuando uno nace, en nuestros genes hay un componente que se llama el telómero. El telómero le dice a los médicos cuánto va a vivir exactamente tu cuerpo biológico. Así, exactamente cuánto tiempo va a vivir tu cuerpo biológico. Obviamente, si tienes un accidente, se va a cortar ese. O si por medio de la epigenética tú tratas bien tu cuerpo, se va a alargar tu vida. Pero biológicamente hablando, es una aproximación a esta voluntad de Dios, donde Dios dice, ordena el nacer de alguien y el morir de alguien. Aún en las cosas más pequeñas, Mateo 10:29 dice, no se venden dos gorriones por una monedita insignificante, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Aquí está diciendo que aún los pájaros que no valen nada, una monedita, aún dice que Dios tiene el control sobre sus vidas de ellos. ¿Sí? Entonces, miren, Dios, dentro de su voluntad está la voluntad decretiva, donde Él dice que todo lo que va a acontecer, Él lo ha planificado que así será. Y no hay nadie quien resista eso. Entonces tú me dirás, si Dios ha ordenado todo, si Dios ha planificado ya todo de antemano, si no hay nada ni nadie que pueda obstaculizar la voluntad de Dios decretiva, ¿qué significa? ¿Que me resigno entonces a la voluntad decretiva de Dios? Por ejemplo, hay creyentes que dicen, no, bueno, así es la voluntad de Dios. Estimados hermanos, Dios no quiere que tú te resignes de la voluntad de Dios, porque la Biblia dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. El creyente maduro no se resigna a la voluntad de Dios. No le dice a Dios, ya pues así lo ordenó Dios, ¿qué vamos a hacer? No, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y la Biblia dice que Dios es justo en todos sus caminos. Aunque no comprendamos muchas veces la voluntad de Dios, que si hay coronavirus, ¿por qué este familiar se fue tan rápido? ¿Por qué si era tan joven Dios permitió que le dé cáncer? Todas esas desgracias, entre comillas, aunque no comprendamos por qué Dios las ha decretado, planificado de esa manera y permitido de esa manera, aunque no lo comprendamos y aceptamos con agrado, no es porque Dios falle, es por nuestro nivel de fe y nuestra madurez. Cuando tú eres más maduro en la fe, esta soberanía de Dios tú la aceptas de la mejor manera, ¿sí? Entonces, no se trata, ya como Dios ha decretado todo, no se trata que si sucede algo tú digas, bueno, Dios lo ha querido así, me resigno a su voluntad. Salta otra pregunta, ¿se puede negociar la voluntad decretiva de Dios? ¿Puedes negociar cuando Dios determinó hacer algo? La respuesta es sí y no. Sí y no. Por ejemplo, en la historia, hay una historia en Isaías 38 y 39, lo leen en su casa, la historia del rey Ezequías. Dice así, que Dios manda al profeta Isaías a decirle al rey Ezequías lo siguiente, ordena los asuntos de tu casa porque vas a morir. Ya no vivirás luego de este lloro
ya no vivirás. ¿De acuerdo? Entonces imagínate que Dios envió un profeta, golpee la puerta de tu casa y te diga, de parte de Dios, dice Dios que ordenes los asuntos de tu casa. En otras palabras, que ordenes tu vida porque vas a morir. Ya no vas a vivir. Después que Ezequías recibe esa noticia de Dios, donde Dios había determinado que Ezequías ya no iba a vivir más, sino que iba a morir, esa noticia a veces va de la boca de un médico, etcétera, etcétera. Dice la Biblia que Ezequías se puso a llorar delante de Dios, ayunó, lloró, oró delante de Dios porque quería más vida, no quería morirse tan joven o tan pronto. Y una vez que oró, intercedió, le rogó a Dios, Dios vuelve a mandar al profeta Isaías, a este rey, y le dice, entonces vino palabra del Señor a Isaías diciendo, ve y dile a Ezequías, el Señor, Dios de tu padre David, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí yo te añado a tus días 15 años, 15 años. Aquí vemos, por ejemplo, la determinación de Dios de llevarse a alguien. Uno, en su fe inmadura, podría decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Dios me ha dicho que a través del profeta que me voy a morir. ¿Qué vamos a hacer? Pero ¿qué hizo él? Oró, intercedió, rogó, clamó ante Dios y Dios, entre comillas, cambió de parecer y le dio 15 años más de vida. Obviamente que todo eso estaba dentro del decreto de Dios. Dios ya sabía que Ezequías iba a llorar, iba a interceder. Dios ya sabía que Ezequías había vivido en integridad y que debía darle como regalo 15 años más de vida, etcétera, etcétera. Obviamente Dios ya lo había planificado. Pero no vamos a entrar más allá. Lo que te quiero decir es que aunque Dios haya decretado todo y no haya nadie que lo haga cambiar de parecer, vamos a hablar humanamente. Existe una posibilidad, entre comillas, digo, que cuando Dios determina algo, tú puedes, entre comillas, negociar con Dios. Por ejemplo, el caso de la mujer sirofenicia. Está en la Biblia, en el Evangelio. Ella dice que su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Fue donde Jesús, y Jesús le dije, mira, parafraseando a Jesús le dice, no te toca la sanidad hoy. Yo he venido primero a sanar, a liberar y a hablarle de salvación a los hijos de Israel. Pero tú no eres de Israel, tú eres gentil. Eso te va a tocar mucho más adelante, que yo muera, que yo resucite. Entonces enviaré a mi gente y quizás con suerte orarán por ti. ¿Ya? Entonces viene la mujer y le empieza a rogar otra vez. No, Jesús, mi hija está atormentada por un demonio. Necesito que la sanes. Los discípulos la botaron, Jesús le dio una negativa, Jesús le vuelve a dar una segunda negativa y hasta una tercera negativa, pero la mujer insistía, insistía, insistía. Y el Señor Jesús al final le dice, grande es tu fe, sea como tú quieras. Y la Biblia dice que su hija fue liberada. ¿Qué pasó ahí? El Señor Jesús le había dicho como 3 veces que no, no te toca a ti. Pero la fe de esta mujer hizo que negociar esa voluntad con Jesús y obtenga su milagro. No estoy diciendo, hermanos, que tú vas a torcer la voluntad de Dios o los decretos de Dios. No. Él ya lo había planificado todo, lo de Ezequías, lo de la mujer sirofenicia, todo. Pero nada más quiero resaltar que el que yo te diga que Dios tenga una voluntad decretiva, donde Él cause las cosas que van a suceder sí o sí, o Él las permita, le dé permiso que sucedan, no te resignes a la voluntad de Dios, nunca. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y tú te da Dios, en ese decreto, Dios te da la oportunidad de que tú ores y entre comillas cambies la dirección de la voluntad de Dios. Entonces, el primer aspecto de la voluntad de Dios es que su voluntad es decretiva. El segundo aspecto de la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios también es preceptiva, de preceptos morales, normas, mandamientos, etc. ¿Qué es la voluntad preceptiva de Dios? La voluntad preceptiva de Dios, de preceptos, de normas, de mandamientos, de moral, es aquella voluntad de Dios que desea que tú y yo conozcamos y hagamos. La voluntad decretiva, Dios no la revela sino más. La mayoría está oculta y Él se la ha reservado. Pero en la voluntad preceptiva de Dios, que es otro aspecto, Él sí desea que conozcamos muchas cosas y que hagamos ciertas cosas. Esta voluntad preceptiva también se le denomina voluntad preceptiva, voluntad revelada
o voluntad de mandamiento. ¿Sí? Esta voluntad preceptiva también refleja el carácter moral de Dios y se va a encontrar expresada en sus leyes y en sus mandamientos. ¿Sí? Esta voluntad preceptiva es lo que desea que Él hagamos. Es la regla de vida que Dios va a poner a los seres humanos para que la sigan. Es aquello en que Dios se complace que hagamos. ¿Sí? Es muy diferente a la voluntad decretiva donde Él ordenó todo sin que nos diga a nosotros nada. Pero en la voluntad preceptiva Él sí revela lo que va a hacer contigo, lo que quiere que sigas, su deseo, su voluntad y todo aquello. Entonces, la voluntad preceptiva de Dios. ¿Por qué es preceptiva? Porque tiene que ver con los preceptos morales que Dios ha puesto por medio de ordenanzas o de mandamientos, para que vivamos por ellos y le agrademos. Estos, hermanos, esta voluntad preceptiva de Dios, de preceptos, de ordenanzas, son objetivas y no relativas, son no negociables, porque van a expresar su santidad. Por ejemplo, los 10 mandamientos de Éxodo 20. Los 10 mandamientos que están en Éxodo 20 revelan su voluntad preceptiva de preceptos, de lo que Él desea que tú y yo hagamos y obedezcamos. Por ejemplo, en esos 10 mandamientos, Dios ordena que no se debe creer, tener, honrar, invocar a otros dioses, porque Él es el único Dios. Él ordena en Éxodo 20 que no se deben hacer imágenes de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra para honrarlas e inclinarse a ellas. Él dice que no se debe jurar en el nombre de Dios, ni se debe hacer chiste del nombre de Dios, porque acuérdense que Jesús decía, santificado sea tu nombre. No se debe tomar el nombre de Dios para hacer chistes. Así que nunca te rías de chistes, entre comillas, cristianos, o que metan a Dios, o que metan a Cristo. No te rías y no los hagas, porque estás yendo contra su voluntad preceptiva. Esos mandamientos también decía que no debemos calumniar, ni mentir, ni dar falsos testimonios, no hurtar, no robar, no asesinar, no ser codiciosos, no celos, no envidia. Dios ahí en los 10 mandamientos está revelando su voluntad preceptiva. Está diciendo, yo deseo que sigan estos preceptos morales para que les vaya bien, porque están de acuerdo a mi santidad, porque se estarían alineando conmigo, etc. Pero en esa voluntad preceptiva de Dios, donde Dios muestra sus deseos, Dios a veces es más específico todavía. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 6, dice, pues la voluntad de Dios es su santificación, o sea, que vivan en santidad. Y lo desarrolla, que os apartéis de fornicación, o sea, que no forniques. La palabra fornicación viene del griego porneia, que significa toda clase de inmoralidad sexual. Fornicación propiamente dicho, o sea, tener relaciones sexuales sin casarte, adulterio, homosexualidad, orgías, masturbación y tanta cosa. Entonces dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Por ejemplo, aquí hay un mandamiento específico de la voluntad preceptiva de Dios, de lo que Dios desea. Que no forniques, que no le engañes a tu esposa y que en vez de fornicar tengas tu propia esposa, una sola esposa. Pablo lo va a decir de otra manera, ¿no? Pablo va a decir, si alguien se está quemando, o sea, no aguante ese deseo sexual, que se case. Que no fornique, sino que se case. Entonces la voluntad preceptiva de Dios también se le conoce, la voluntad preceptiva de Dios es el deseo que Dios te revela para que tú lo sigas. Esta voluntad preceptiva también se le dice voluntad revelada, porque en esta voluntad Dios va a revelar todo lo que Él desea que conozcamos, nada más ni nada menos. Por ejemplo, en el versículo anterior, Dios está revelando ante la pregunta, ¿puedo tener más de una esposa como interpretan los mormones, los musulmanes o cuanto mañoso cree que puede tener más esposas o que debería tener más esposas? Ante esta pregunta, la Biblia, o sea, Dios revela su voluntad bien claramente, ¿no? Que no forniques y que tengas una sola esposa.
Aquí vemos la voluntad de Dios expresada en el deseo de Dios, en el sentido de que Dios quiere que siga sus mandamientos. Ahora, hagamos una pequeña aclaración. El tema es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces aquí ya estamos diciendo algo. Tú, para saber si algo es de Dios, es permitido por Dios, o tienes el permiso de Dios para hacerlo, tienes que ir a su voluntad preceptiva. Porque es la voluntad donde Dios ha revelado lo que quiere que tú hagas. Ahora, y eso está en la palabra del Señor, en la palabra escrita. ¿De acuerdo? La voluntad preceptiva de Dios está mayormente en toda su plenitud en la Biblia, en la palabra del Señor. Sin embargo, Dios te puede hablar en sueños, en visiones o por profecía. Cosas muy personales. Pero eso sí, Dios puede hablarte en visiones, sueños, profecía, pero jamás nunca debe estar en contra de lo que ya está escrito. Nadie puede decir, por ejemplo, hey, Dios me ha revelado el día y la hora del juicio final, porque Dios ha dicho en su palabra que el día y la hora nadie lo sabe. Entonces, que alguien me diga que Dios en sueño le reveló exactamente el día y la hora, eso obviamente no viene de Dios, no vendría de Dios. Entonces, dentro de la voluntad preceptiva de Dios, está Dios el revelarte lo que Él quiere que tú sepas. Principalmente todo eso está en la Biblia, la palabra de Dios. Aunque Dios puede revelarte cosas personales, siempre y cuando estén enmarcadas en la palabra de Dios. Y también esta voluntad preceptiva se le denomina voluntad de mandamiento porque la voluntad de Dios está expresada en mandamientos protectores y no solamente restrictivos. Escucha bien, los mandamientos de Dios no solamente son restrictivos, no hagas, no forniques, no mientas, no robes, etc. Sino los mandamientos de Dios, más que restrictivos, son protectores. Es decir, cuando Dios está ordenando hacer algo, en realidad lo que está haciendo es protegerte de algo también. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, cuando Dios dice la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación y que tengan solo una pareja sexual, una esposa, un cónyuge, ¿verdad? En que deben tener placer, amor, etcétera, etcétera, bajo un pacto y un compromiso de fidelidad llamado matrimonio, obviamente es para protegerte de enfermedades de transmisión sexual, como el SIDA, la sífilis, la gonorrea y todas esas enfermedades. En mi ministerio pastoral he visto muchos casos donde las esposas son contagiadas porque los hombres no quieren tener una sola esposa, sino tener otras mujeres. Entonces Dios te ordena no fornicar y tener una sola esposa para vivir y recrearte con ella, como dice Proverbios, para evitar enfermarte tú y a tu esposa. Dios quiere, a través del no fornicar y el no adulterar, protegerte de tener más de un hijo y tener un padre o madre dividida. Porque todos sabemos que en esas aventuras que los hombres tienen, y las mujeres también, nacen hijos fuera del matrimonio, que horriblemente se les llama bastardos, y que esos hijos siempre van a tener un padre dividido, y no al 100% con ellos. Un padre que tiene hijos con un matrimonio y debe obviamente cumplir su función nutricia con ellos, y los que están fuera del matrimonio que también deben cumplir su función nutricia con ellos. Dios te quiere guardar de tener hijos con un papá dividido. Dios quiere evitar que partas tu alma, escucha bien, que partas tu alma, porque 1 Corintios 6, Pablo deja establecido que cuando uno tiene relación sexual con una persona, llega a ser uno con ella. Y Pablo dice que si te unes siendo casado a una ramera, también llegas a ser uno con ella. Y esa unión, dice Pablo, no solamente es corporal, sino es más que corporal, almática y aún espiritual. ¿Y qué pasa cuando dejas a esa mujer, dice Pablo, ramera, prostituta, lo que sea? ¿Qué pasa? Hay una alma partida, un alma herida, un alma rasgada. Dios te quiere guardar de eso, ¿sí? Dios quiere evitar al hombre adúltero, fornicario, no solamente no, porque yo soy santo, sino para evitar lo que yo muchas veces he visto de hombres adúlteros que tienen otras mujeres, que se divorciaron, que se separaron, que tienen otros hijos. Evitar que de viejo no tengas esposa o hijos que te asistan, porque lamentablemente cuando un hombre
logra romper su matrimonio por el adulterio, he visto muchos de ellos como no solo rompieron su matrimonio, sino relación con sus hijos y con su esposa, y cómo de viejo terminan, pero tan mal, sin que casi nadie les asista, ¿verdad? Entonces, los mandamientos de Dios no solamente son restrictivos, no, sino protectores. La vez pasada, en la prédica de trampas que nos atrapan, habíamos visto, por ejemplo, que la mentira es una trampa, que el insultar a alguien es una trampa, que si bien es cierto el insultar a alguien y el ofender a alguien te puede dar la victoria momentánea, pero al final va a haber una derrota inminente, porque eso es una trampa, ¿no? Eso ya lo explicamos en la prédica con ese tema. Entonces no es que no mientas, es que Dios te quiere guardar de esas trampas. No solamente es que ninguna palabra corrompida salga de tu boca, es que Dios te quiere guardar de los efectos de esas palabras, y así con la ira, etc. Entonces, el segundo aspecto de la voluntad de Dios es, la voluntad de Dios no solamente es decretiva, sino preceptiva, o revelada, o de mandamiento. La voluntad decretiva de Dios siempre se cumple. La segunda, la voluntad preceptiva, muchas veces se quebranta. La voluntad decretiva sí o sí se hace, es lo que Dios ha ordenado que va a pasar. Pero esta voluntad preceptiva, que se expresa en mandamientos, ordenanzas, preceptos y cosas reveladas de Dios para que las sigamos, casi siempre la quebrantan. Si bien es cierto es la voluntad de Dios que hagamos lo que está en la palabra, Dios permite que las podamos quebrantar. ¿Sí? En esta voluntad preceptiva de Dios, Dios es el que se pone como el supremo bien, el modelo, el arquetipo de lo que debería ser. Repito, esta voluntad preceptiva es objetiva, no es relativa y no es negociable. ¿Sí? Ahora, casi siempre esta voluntad preceptiva de Dios está en contraposición a la voluntad del hombre. Por ejemplo, Efesios 6:6 dice, para no ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Interesante lo que dice Pablo, porque pone en contraste el agradar a los hombres con el hacer de corazón la voluntad de Dios. Porque mayormente la voluntad de los hombres está en contraposición a la voluntad preceptiva de Dios. O sea, podemos decir, digamos así, podemos decir que cuando mayormente tienes la aprobación del mundo, lo más seguro que lo contrario sea la voluntad de Dios. Y viceversa, cuando tienes la voluntad de Dios bien clara, mayormente la gente del mundo se va a oponer a eso y te va a desanimar a que lo hagas. ¿Sí? Esta voluntad preceptiva de Dios, que es lo que Dios desea que tú sepas, que sigas, que obedezcas, que es revelada a través de mandamientos, etcétera, que son no solamente restrictivos, sino protectores, se da a conocer estudiando las escrituras. No digo leyendo las escrituras, sino escudriñando las escrituras. Por ejemplo, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Se entiende por la palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios para tu vida en general, porque el otro domingo vamos a hablar en específico, en general, la voluntad de Dios para tu vida. Si ahorita tienes que tomar una decisión, si ahorita estás pasando momentos de confusión, la voluntad de Dios para tu vida en general será todo aquello que tú puedas hacer, lo que tú quieras hacer, pero que no vaya en contra de su ley moral expresada en mandamientos. O sea, en otras palabras, Dios te está diciendo ahorita, ¿quieres hacer las cosas, decidir las cosas bajo mi aprobación, bajo mi bendición? Haz todo lo que tú quieras, siempre y cuando no vaya en contra de mi voluntad preceptiva expresada en mandamientos y leyes. Amén. Y por último, el otro aspecto de la voluntad de Dios es la voluntad perfecta o permisiva de Dios. ¿Sí? Dentro de la voluntad perfecta de Dios voy a tratar también la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué es la voluntad perfecta de Dios y también la voluntad permisiva de Dios? La voluntad perfecta de Dios tiene que ver con lo anterior. Es decir, Dios te dice y desea que cumplas ciertos mandamientos, ordenanzas y ciertas cosas que a Él agradan,
y Dios quiere que tú las cumplas sí o sí. La voluntad perfecta de Dios es que tú cumplas su voluntad preceptiva, ¿sí? Y en su voluntad permisiva se refiere a las ocasiones en que Dios permite o tolera que se hagan algunas cosas a pesar de que no las aprueba. La voluntad perfecta de Dios es lo que Dios quiere que sí o sí se cumpla. La voluntad permisiva de Dios es aquello que Dios permite que suceda, aunque vaya en contra de su voluntad. Por ejemplo, el divorcio. En su voluntad perfecta, Dios quiere que nunca jamás haya divorcio. Jesús en Mateo 19 lo deja clarísimo. Cuando le preguntaron acerca del divorcio, Jesús dice que la única causal de divorcio es el adulterio. Pero Jesús termina diciendo así: pero al principio no fue así. Lo que unió Dios no lo separa el hombre. Es decir, Jesús está hablando que hay una voluntad perfecta de Dios, en este caso, que no haya divorcio nunca. Pero lo permite Dios por causa de adulterio. Lo permite, pero no lo desea y no lo quiere. ¿Sí? Entonces, en la voluntad permisiva de Dios, Dios permite que a pesar de que hay una ley bien clara que debamos seguir, Él permite que tú la rompas. Obviamente van a haber consecuencias. Dios te va a llamar a darle cuentas. Va a haber un juicio por romper esa ley de Dios. La Biblia dice que la paga por romper la ley de Dios es la muerte espiritual, física, espiritual y eterna, etcétera, etcétera. Pero Dios permite porque tenemos cierto libre albedrío. Entonces, en esa voluntad permisiva, amados hermanos, Dios permite que entre comillas te pasen cosas buenas, que no necesariamente Dios las está aprobando, ¿sí? Por ejemplo, se le cayó $1000 a una persona. Tú puedes decir, wow, Dios me está bendiciendo. No, Dios está aprobándote para que tú se lo devuelvas a la persona. Para ti serán cosas buenas porque te encontraste $1000. Y Dios va a permitir seguramente que te lo lleves a casa. Y tú vas a pensar que dentro de la voluntad de Dios, Dios te regaló esos $1000. No, Dios está probando para ver si es que cumple sus preceptos o no, de no hurtar, que es robar sin que la persona se dé cuenta. ¿Sí? Muy bien. En conclusión, hemos visto, estimados hermanos, que dentro de la voluntad de Dios está la voluntad decretiva de Dios, la voluntad preceptiva de Dios y la voluntad perfecta o permisiva de Dios. ¿Cuál es el objetivo principal de nosotros? El objetivo principal de nosotros no es conocer la voluntad decretiva de Dios, porque a veces nosotros queremos saber absolutamente todos los decretos, todos los planes de Dios, pero eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en sí es que tú sepas, estudies, escudriñes la voluntad preceptiva de Dios, el deseo de Dios, el precepto moral de Dios, lo que Dios quiere que tú hagas, sigas y ordena que guardes, que es su voluntad preceptiva expresada en mandamientos y en toda la escritura. El principal propósito de nuestra vida es obedecer la palabra y los mandamientos de Dios. Si no tenemos cuidado de esto, vamos a fácilmente llegar hasta obsesionarnos por cuál va a ser la voluntad de Dios para mi vida. Si Dios quiere que compre un carro rojo, azul, etcétera, etcétera. Ahora, una cosa, Dios te da una razón, si es que eres creyente, una razón santificada para que tú elijas qué casa comprar, qué terreno comprar. ¿Sí? Como te decía, puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando no rompas y violes la voluntad preceptiva de Dios expresada en mandamientos. Amén. Ahora, entonces, hemos hablado de 3 aspectos de la voluntad de Dios. La voluntad decretiva de Dios, donde Dios va a ordenar todo lo que va a suceder inevitablemente. Tu vida, tu muerte, si hay coronavirus, si hay segunda ola de coronavirus, todo. Estimados hermanos, yo sé que hay mucho dolor en esta época donde la gente se está yendo muy rápido por este virus. Pero déjame decirte que Dios ha decretado nuestro momento en que vamos a vivir y nos vamos a ir de este mundo. Pero eso no es tan importante como estar preparados. ¿De dónde vamos a pasar nuestra eternidad? ¿Dónde vamos a pasar nuestra eternidad? Hace poco un joven me decía que había sufrido de coronavirus, que le faltaba el aire y que se sentía morir. Me dijo que en plena crisis, él decía, yo entendí
que no vale la pena vivir si no es para Cristo, que ahora deseo con todo mi corazón hacer la voluntad de Dios, que había estado viviendo un cristianismo superficial y falso, y que ahora él quería vivir la vida de Dios de verdad, de verdad. Dios, estimados hermanos, ha permitido toda esta pandemia, y no sé si permitirá su extensión, pero Dios ha permitido todo esto. A ti creyente, y si me estás escuchando y no eres creyente, ha permitido todo esto porque ya estamos muy cerca de su segunda venida. Ha permitido todo esto para purificar a su iglesia, para que la gente se vuelva de todo corazón a Dios, porque quizás las cosas se vuelvan más difíciles. Dentro de la voluntad decretiva de Dios, Dios ha ordenado todo esto, pero en esa voluntad decretiva quiere que tú y yo de todas maneras intercedamos. Intercedamos para que sea lo menos, haya menos sufrimiento posible, para que las personas se sanen y para que Dios sea glorificado, para que haya un avivamiento en su iglesia. Un avivamiento es volver al primer amor. Un avivamiento es cuando los incrédulos logran ver su condición y se vuelven a Dios de todo corazón. En su voluntad decretiva, Él ha ordenado todo esto. En su voluntad decretiva, Él ha elegido a sus hijos, ¿sí? En su voluntad preceptiva, habíamos dicho que Él ha revelado lo que Él quiere que hagamos. Esa voluntad preceptiva de preceptos, de mandamientos y leyes, Él permite que la quebramos, inclusive, pero nos va a llamar a que le demos cuenta de eso. Y la voluntad perfecta de Dios, que es lo que Dios quiere que sí o sí hagas, y la voluntad permisiva es lo que Dios permite que suceda aún sea en contra de su voluntad. Vamos a orar a Dios. Esta es la primera parte de cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida. Aquí estamos estableciendo ciertas bases de la voluntad de Dios para ir en la otra prédica a hacer algo más específico, si con quién me casaré, si me tengo que ir a otro país, qué es lo que debo estudiar, si debo trabajar en esto y lo otro. Vamos a orar a Dios. Señor, gracias por estar aquí en esta noche con nosotros. Los que me están viendo ahí en pantalla directamente o aún después que vean este video, pase este tiempo, quiero unirme con ellos en el nombre de Jesús para que nos ayudes a respetar tu voluntad decretiva. En esa voluntad tú has permitido y tú has decretado todo lo que va a suceder inevitablemente. Pero lejos de resignarnos a esa voluntad, nos fortalecemos en fe, porque cuando tú has decretado nuestra sanidad, cuando tú has decretado nuestra prosperidad, cuando tú has decretado nuestra victoria, Señor, cuando tú has decretado que y has dicho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y los de tu casa, cuando tú has dicho que nuestros hijos son santos y han sido separados y apartados para ti, podemos descansar, Señor. Cuando en esa voluntad preceptiva o revelada, tú has dicho, Señor, que el que habita el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, podrá decir a Jehová, esperanza mía, castigo mío, mi Dios en quien confiaré. Que cuando vemos en esa voluntad preceptiva donde has revelado en tu palabra tus promesas de protección, sanidad, liberación, pero también tus juicios nos ayudan a temerte y a hacer tu voluntad, y tus promesas nos ayudan a fortalecernos. Si tú has decretado nuestra sanidad, si tú has decretado nuestra protección, hemos de quedarnos tranquilos y en paz, haya coronavirus o no haya coronavirus. Si tú has decretado el momento de nuestro nacimiento, pero también el momento de nuestra partida, Señor, hemos de estar en paz, porque, Señor, nos iremos a tu presencia si estamos en tu voluntad. Y si aún, Señor, un familiar de nosotros o nosotros mismos hemos sido desahuciados, Señor, sabemos que por medio del rey Ezequías también podemos negociar, orar a ti y clamar a ti, Señor. Dios, hoy nos has enseñado que dentro de tu voluntad hay una voluntad perfecta, que deseas que se cumplan las cosas, Señor. A pesar de nuestros sentimientos, de nuestra cultura, nuestras ideas. Una voluntad, Señor, que aunque tú permites el divorcio, el aborto y las violaciones y tantas cosas, tú no quieres que suceda. Pero las permites porque algún día habrá un juicio, Señor. Todo este tema de tu voluntad decretiva, donde nada está fuera de tu control, esta voluntad preceptiva donde nos ha revelado los parámetros donde debemos movernos y que esos mandamientos son para protegernos y no solamente para restringirnos. Señor, todo eso
te damos gracias, Señor. Todo eso que está contenido en tu palabra, todo eso, Señor, nos va a servir para vivir alineados a tu voluntad, alineados a tu santidad, para, Señor, andar unidos en Cristo, vivir en santidad, Señor, y vivir en victoria, porque tú estás con ellos, tú estás con aquellos, Señor, que hacen tu voluntad, Dios mío. Sin santidad nadie verá al Señor, dice tu palabra, ni en esta vida ni en la otra. Ayúdanos, Señor. Jesús decía, el Señor Jesús, el mejor ejemplo de hacer tu voluntad, de expresarla y de vivirla. Jesús decía, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Aún en el Getsemaní, cuando botó gotas de sangre, aún en la cruz, Señor, Él aceptó tu voluntad. Señor, tu voluntad perfecta, tu decreto, el decreto que decía, según tu determinado consejo, que Él tenía que morir por nosotros, Señor. Señor Jesús, ayúdanos a seguirte. Ayúdanos a seguirte, aunque tu voluntad no nos guste en estos momentos. Aunque tu voluntad permita que estemos enfermos, sin dinero, Señor. Permítenos agradarnos en tu voluntad, porque es buena, agradable y perfecta. Ayúdanos a crecer en fe, Señor. Pero también, una vez más, reclamamos tus promesas de sanidad, de providencia, de liberación, de protección para nosotros y nuestras familias y tu iglesia. Porque dentro de tu voluntad, Señor, sí permites el sufrimiento de tus siervos, pero también la victoria. Gracias, Dios mío. Gracias por todo. Una vez más, que nos vayamos a acostar, que nos vayamos a meditar en el hacer tu voluntad, Señor. Y no más romperla, no más desobedecerla, Señor. Que este tiempo de tribulación mundial sirva para volvernos a ti de todo corazón, Señor. Gracias, Dios mío. Es tu voluntad que todos se salven, que todos vengan al arrepentimiento. Tú sabes que no todos vendrán al arrepentimiento ni todos se salvarán, pero lo dejas bien claro que es tu voluntad. Y aquí estamos, Señor, aquellos que deseamos ser salvos, que somos salvos y que has elegido desde la eternidad, Señor. Ayúdanos a renunciar a todo aquello que hacemos y va en contra de tu voluntad expresada en mandamientos, Señor. Es momento de volvernos y hacer tu voluntad perfecta, Señor. Es momento Señor, de hacer tu voluntad y de cumplir tus propósitos, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos así. Amén. Que Dios le bendiga. Nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo en la parte 2 de hacer la voluntad de Dios para mi vida.